Calcular las intensidades R1 de 5 ohmios, R2 10 ohmios, R3 15, R4 20 y las fuerzas electromotrices, tensión 1 de 3 voltios, tensión 2 de 6 voltios, tensión 3 de 9 y tensión 4 de 12 voltios. Entonces colocamos datos, las resistencias, las tensiones y finalmente las incógnitas. En este caso podemos apreciar que hay una rama eléctrica, otra rama eléctrica y otra rama. Son 3 ramas, por lo tanto van a existir 3 intensidades y esas 3 intensidades son nuestras incógnitas. Siguiente paso, trabajamos con el gráfico. Identificamos la polaridad de cada tensión. El palo corto corresponde al signo negativo y el palo largo al signo positivo. En el potencial 2 lo propio, negativo, positivo. En el potencial 3, negativo, positivo. Y en el 4, positivo, negativo. Muy importante eso. Siguiente paso. Definimos el sentido de las intensidades. Entonces yo decido arbitrariamente que la intensidad 1 ingresa por aquí y pues se divide y sale por acá. Así, intensidad 1. Ahora acá la que sale ya es una intensidad diferente a la que llamaremos intensidad 2 y a esta otra intensidad 3. Siguiente paso. Definimos el sentido de análisis de la malla. Puede ser antihorario u horario, de acuerdo a nuestro gusto. No hay una regla específica que nos diga cómo vamos a analizar la malla. Así que, como sugerencia, lo realizamos en sentido horario. Así se analizarán las mallas. La malla 1 y la malla 2. En ese sentido, ¿se puede hacer al revés? No pasa nada. El resultado va a ser el mismo. Únicamente la intensidad va a salir con el signo opuesto, pero el valor numérico va a ser el mismo. ¿Listo? Le damos en solución y aplicamos la primera ley de Kirchhoff. Bien, podemos apreciar que la primera nos dice que las intensidades que entran son iguales a las intensidades que salen. Por lo tanto, la intensidad 1 va a ser a la suma de la intensidad 2 con la intensidad 3. Las que entran son iguales a las que salen. Ya está. Ahora apliquemos la segunda ley de Kirchhoff para cada malla. La malla 1, M1 le voy a llamar, y después para la malla 2, M2. Se va a formar una ecuación 2 y para el otro una ecuación 3. Para la malla 1 nos dice la segunda ley que la suma de los potenciales es igual a la sumatoria de las intensidades por las resistencias. Bien, entonces podemos apreciar que el potencial 1 está siendo recorrido de positivo a negativo. Hay una caída de tensión. Miren, del positivo al negativo. La malla lo está analizando así, lo está recorriendo. Entonces el potencial 1 es negativo y es negativo menos 3. Ya está. Ahora el potencial 2 está siendo recorrido del negativo al positivo. Está habiendo un incremento de tensión. Del negativo al positivo está incrementando. Por lo tanto va a ser positivo más 6. Igual, ahora analizamos las resistencias por las intensidades. La resistencia 1 está siendo recorrida por la intensidad 1 y tiene el mismo sentido del análisis de la malla. Así que es positiva. R1 vale 5. 5 por la intensidad 1. No hay más. La intensidad 1 únicamente recorre a R1. R2 está siendo recorrido por la intensidad 2 y también lleva el mismo sentido de análisis de la malla 1. Por lo tanto, coloco más R2 que vale 10 por la intensidad 2. Ya está. Eso es todo. Nos vamos a la malla 2. Los potenciales. Por la malla 2 hay 3 potenciales. Empecemos con el potencial 4. Del negativo al positivo es positivo este potencial 4, eso es igual a 12. El potencial 3, del positivo al negativo, pues llevan una caída de tensión, por lo tanto es negativo. El potencial 3 que vale 9, menos 9, porque hay una caída de tensión. El potencial 2 o la tensión 2, igual, del positivo al negativo, miren el sentido, del positivo al negativo está siendo recorrido, por lo tanto también es negativo, menos 6. Ahora vayamos con el análisis de las intensidades y las resistencias. Empecemos con la intensidad 2. Está en oposición al análisis de la malla 2. Por lo tanto, la resistencia 2 va a ser negativa, menos R2 que vale 10 por la intensidad 2. Ahora,
todo el otro tramo, todo este tramo está siendo recorrido por la intensidad 3. Está a favor de la malla, por lo tanto todo va a ser positivo. Como a favor, pues miren, tiene el mismo sentido que la malla 2, ambos apuntan para el mismo lado. Así que todo ya sale en positivo. Vamos con R4 más, porque está a favor de la malla, más 20 por la intensidad 3. La resistencia 3, también positiva, que es 15, más 15 por la intensidad 3. Ya está, ya están las ecuaciones. ¿Listo? Ahora viene la parte matemática donde hay que resolver estas ecuaciones. Lo que voy a sugerir es reordenar estas ecuaciones. Yo coloco por acá lo siguiente. Reordenando, y las tres ecuaciones se van a organizar de la siguiente manera. La primera, la intensidad 1 menos la intensidad 2 menos la intensidad 3 igual a C. Estaban sumando, pasaron a restar y C igualó a C. Bien, ahora la ecuación 2 también ordeno en función a las intensidades 1, 2 y 3 sucesivamente. La intensidad 1 es 5 por la intensidad 1 más 10 por la intensidad 2. Todo eso igual a menos 3 más 6, dando 3 como resultado positivo. Dejamos en blanco el espacio para la intensidad 3. Estamos reordenando. Ordenamos también la ecuación 3. No hay espacio para la intensidad 1. No hay la intensidad 1. Solamente la 2 es menos 10. Menos 10, intensidad 2. La intensidad 3. 20 más 15 hacen 35. Más 35, intensidad 3. Operamos acá. 12 menos 9, 3. 3 menos 6, menos 3. Y ya. Completamos coeficientes. Si no hay nada, se sobreentiende que está el 1 por delante. Si está totalmente vacío, se sobreentiende que hay un 0. Entonces yo coloco aquí 0 intensidad 1, 0 intensidad 3. Solamente he reordenado estas ecuaciones. Siguiente paso, resolvemos con la calculadora científica. En mi caso, yo voy a utilizar la calculadora Casio ClassWiz. Pero si su calculadora no tiene la opción de resolución de ecuaciones, pueden resolver de forma manual con el método de Gauss, el método de igualación, sustitución, sumas y restas, el método que mejor comprende. Saco mi calculadora, presiono menú, busco la opción de ecuación, ingreso. Esto es una ecuación simultánea, selecciono la opción 1, me pregunta de cuántas incógnitas, selecciono la opción 3 y voy introduciendo los valores. Las X corresponden a la intensidad 1, las Y a la intensidad 2, las Z a la intensidad 3 y los términos independientes están en el otro lado que enseguida los vemos. 1 igual menos 1 menos 1. El término independiente me sale 0. Coloco 0. La segunda ecuación 5, 10, 0. Y el término independiente 3. La tercera ecuación 0 menos 10 y 35. Positivo. El término independiente menos 3. Le damos en igual y tenemos ya la primera intensidad. X corresponde a la intensidad 1, es igual a 21/115. Lo expresamos en decimales, es 0,18 redondeado. Amperios, por supuesto. El siguiente es 24/115. Redondeado 0,21 amperios. El siguiente es menos 3/115. Redondeado a dos decimales, negativo 0,03 amperios. Muy bien, de esta manera tenemos las tres intensidades. Muy bien, ahora inténtalo tú.